Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, buen día. Muy bien aquí saludándolos. Una emisión más de Busco en Ti, hoy el programa de Comunicados con él, pues queremos hablar o quiero hablar acerca de lo que es el poder de las palabras. También la Biblia habla acerca de esto, ¿verdad? Habla acerca aún de cómo es nuestro lenguaje, de cómo nos expresamos, y es algo muy interesante, ¿no? Saber de parte de Dios que podemos tener una manera muy específica de hablar, muy buena, o diríamos muy aceptable para bendecir o para sanar o para ayudar a otros a salir adelante con nuestras palabras, ¿verdad? O con las palabras que expresamos podemos a nosotros mismos ayudarnos a sanar, a tener una manera diferente de ver y de vivir la vida, ¿no? También acerca de las palabras es entonces el día de hoy que vamos a hablar de ese poder que tienen las palabras. Entonces, pues vamos a ello, y entonces hoy vamos a hablar acerca de Santiago 3 del 1 al 8, que nos habla acerca de esto, ¿no? Entonces dice ahí en Santiago 3:2, dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos, dice que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Vemos esto, ¿verdad? En los barcos. Es una similitud con lo que vamos a hablar acerca de las palabras, y dice ahí en el verso 5, y lo mismo pasa con nuestra lengua, que es una de las partes, nuestra lengua, más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque, ¿no? En su totalidad, esa llama pequeña, como cuando hay una mechita apenas que prende y deshace un bosque, ¿verdad? Por la fuerza que lleva este fuego, y así dice, así compara a la lengua, dice. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña porque puede incendiar todo un bosque, ¿no? Entonces, dice, las palabras que decimos con nuestra lengua, dice en el verso 6, son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Fíjense, nada más, ¿no? Lo que está comunicando aquí la palabra de Dios, ¿no? En el verso 6 de Santiago 3, estamos viendo, ¿verdad? Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Entonces tenemos que tener cuidado. En el verso 7 dice, podemos dominar toda clase de animales salvajes, los animales que el hombre aún domesticado, ¿verdad? Todo esto lo ha podido hacer el hombre. Dice, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, aún serpientes, ¿verdad? Como que estos famosos encantadores que tienen ahí a la serpiente anonadada para ponerla quieta, dice, y animales en el mar aún también, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen, ¿sí? La lengua entonces parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Esto dice en el verso 8 de Santiago 3. Entonces, pues a esto vamos a estar hablando hoy en este día acerca de lo que es la lengua, de lo que es las palabras, el poder de las palabras. Entonces, las escrituras pues mencionan el poder de la lengua, de lo que nosotros hablamos, y pues es muy interesante, y pues esto nos lo comunica Dios en su palabra, ¿no? O sea, qué más claro que entender esto de parte de Dios para nuestra vida, ¿verdad? De que tenemos que controlar nuestra lengua, nuestra manera de hablar, porque es muy importante para bendecir, para edificar, para sanar, bueno, pues para muchas cosas que son en beneficio de otros y de nosotros mismos. Entonces las escrituras mencionan este poder
y se dedica un capítulo entero ahí en el libro de Santiago, ¿verdad? Acerca del control de la lengua. Entonces, es una partecita de lo que vimos en este capítulo 3. Y dice, cuando consideramos las palabras de Jesús en Mateo 12:34, vemos por qué a la lengua se le da un tratamiento extenso, ¿sí? Y por ejemplo, ahí en Mateo 12:34 dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si alguien es malo, ¿qué va a pasar? Siempre va a decir cosas malas, o cosas en contra, o cosas que no, que dañan, que lastiman, que deforman hasta la personalidad de alguien, ¿no? Entonces, lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es importante poner esto en nuestro corazón y entender lo que Dios nos está diciendo en esta mañana acerca de cómo debemos considerar nuestras palabras, ¿no? Y lo que decimos es una indicación precisa de lo que hay en nuestro corazón. Si tus palabras bendicen y animan a otros, dan testimonio de un corazón compasivo, ¿sí? Entonces, si tú haces eso con otros o te preocupas por otros o por ti mismo, ¿no? Tan solo para empezar, para cambiar tu manera de hablar o de dirigirte a otros o de decir tal o cual cosa, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Entonces, ese es un testimonio de tu corazón, tus palabras. Y pues las que tienen buenas palabras tienen ese corazón compasivo. Entonces, comparte las buenas nuevas acerca de Cristo, demuestras un corazón que está agradecido por tu propia salvación, ¿sí? De lo que Dios ha hecho en ti. Estás agradecido y puedes cambiar porque sabes que quien te salvó, ¿verdad? Aún de tus propias palabras, de meterte en problemas aún por tus palabras, ¿no? Entonces, debes de agradecer, cuando estás agradecido, pues haces este cambio, ¿verdad? Compartes buenas nuevas acerca de Cristo, demuestras que tienes ese corazón compasivo, estás agradecido, ¿verdad? Por tu propia salvación. Cuando otros están en crisis, saben que encontrarán paz y consuelo en tus palabras, por ejemplo. O sea, otros saben que pueden acercarse a ti porque les vas a dar una palabra de bendición, una palabra que los afirme, una palabra que los sostenga, que les ayude, que los encamine, que los bendiga. ¿Pasa esto con otros que se acercan a ti? Pues hay que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Porque esto debe estar sucediendo si nosotros conocemos de Dios y conocemos al Dios de amor, al Dios compasivo, al Dios misericordioso, pues nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo, ¿verdad? Y hacerlo así. Cuando otros están en crisis, saben que encontrarán paz y consuelo en tus palabras. Ofreces con frecuencia oraciones por los demás, oras por otros, intercedes por otros. Están tus palabras dedicadas al bien común y al bien de los que están contigo. Tus palabras revelan un corazón paciente o son todas desesperadas, ya rápido todo y a grito y sombrerazo, como dicen aquí en México, a grito y sombrerazo, así todos salen corriendo, huyendo por malas palabras y malas formas y todo, ¿no? Entonces necesitamos sabiduría de lo alto para usar las palabras sabiamente. Nuestras palabras también revelan el estado de nuestro corazón, ¿sí? De nuestros corazones. Entonces, por eso hay que ponernos a cuentas con Dios o estar ahí en nuestro tiempo con Dios y pedirle a Dios que cambie nuestras palabras, nuestra manera de expresarnos hacia los demás o de criticar a otros o de hablar de otros, todo eso que Dios lo cambie, ¿verdad? Entonces, estar ahí, porque es muy importante que nuestras palabras estén bien porque revelan el estado de nuestro corazón. Debemos conocer el poder entonces de la lengua, ¿verdad? De lo que leíamos en Santiago, que es como ese timón que mueve el barco, ¿verdad? Entonces la lengua puede mover muchas cosas y puede ser hasta una desgracia lo que suceda si no cuidamos nuestra manera de hablar, nuestra manera de proceder en nuestro lenguaje, en lo que expresamos hacia los demás. Entonces la lengua tiene una poderosa influencia sobre los demás. Dios está buscando una vida santa y una de las áreas clave que debemos guardar con toda diligencia es nuestra lengua, ¿sí? Entonces ahí sigue tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues es que yo soy mal hablado y a mí me gusta hablar así, estas cosas, estas groserías, todo esto, y lo vemos como algo que fuera bueno y realmente no lo es, porque no estamos edificándonos ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Entonces, para empezar, entonces,
ahí el punto, que debemos guardar con toda diligencia nuestra lengua. Entonces, el poder de la lengua. La verdad es que todos tenemos problemas con lo que decimos, todos, ¿no? Probablemente por eso la Biblia habla tanto sobre el poder de la lengua. Y en los proverbios también ahí hay muchos versículos que hablan sobre aspectos positivos y negativos que tiene la lengua. Sí que, o sea, la lengua, nuestra forma de hablar. La mayoría de la gente quiere ser escuchada, ¿sí? ¿Qué mejor manera hay de ser escuchado como creyente que hablando acerca de lo que Dios habla, acerca del Evangelio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia, verdad? Hablar de lo que Dios dice o de lo que Dios quiere decirle a una persona o darle una palabra de aliento a través de lo que has leído en la Biblia, ¿verdad? Y dárselo a otro, ¿verdad? O no solamente que sepa que es de parte de la Biblia, sino que ya está tan en ti que tú puedes hablar la palabra y ministrar la vida de otros, ayudar la vida de otros, como darle ese sentido a su vida, ¿no? Con una palabra de parte de Dios para ellos. Entonces, pues es muy padre, ¿no? Muy bonito poder saber esto, poder entender que hay más que hacer, que si estamos aburridos podemos leer la palabra y entender lo que Dios está diciendo y poderla poner en práctica y ponerla por obra al enseñarla a otros, ¿verdad? Y que de nuestra boca salgan esas palabras que van a ayudar. Entonces, controlar nuestra lengua y controlar nuestro cuerpo también si controlamos la lengua vamos a poder controlar el resto del cuerpo. Si uno puede controlar su lengua, entonces seremos capaces de controlar el resto de nuestro cuerpo también. Hay cosas que vienen desde esta pequeña lengua, ¿no? Pues desde ahí vienen muchas cosas, ¿verdad? Que vienen de la pequeña lengua. Las palabras pueden construir, por ejemplo, o destruir. Mejor que cualquier otra cosa, la lengua muestra el estado de nuestros corazones. O sea, no hay pierde. O sea, se ve cómo está nuestro corazón de dañado, lastimado, amargado, herido, frustrado, todo eso, ¿verdad? O sea, lo podemos ver cuando hablamos. Lo pueden ver otros, a lo mejor nosotros ya hasta nos acostumbramos y ya ni vemos cómo estamos hablando, ¿verdad? Pero otros sí se dan cuenta y dicen, no, pues sí está lastimado en su corazón o tiene esto, ¿verdad? O no sé, o sea, fácilmente se da uno cuenta de qué está pasando adentro en el corazón cuando tienen estas palabras, ¿verdad? O pueden construir o pueden destruir. Entonces, la humanidad por sí sola no puede controlar la lengua. Es un veneno mortal que ningún hombre puede detener. Afortunadamente no estamos solos. Hablar negativamente es costoso en el reino espiritual, mientras que lo que decimos puede traer recompensa espiritual, o sea, puede ser bueno, ¿verdad? Y puede ser algo que si hablamos va a ser una propia bendición para uno tener una promesa de parte de Dios y guardarla en tu corazón y saber que ahí está esa promesa en tu corazón y estar esperando en ella y hablar acerca de lo que Dios va a hacer por tu vida, por lo que ya dispuso o lo que te ha dicho. Entonces, ese de tener estas palabras de Dios en tu vida también van a edificar, van a ayudar y van a bendecirte tanto a ti como a los oyentes. En Jericó, por ejemplo, el pueblo de Dios que marchó en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días, cuando finalmente gritaron al séptimo día, las paredes cayeron inmediatamente. Fíjense la fuerza de las palabras, la fuerza de un gran grito, ¿verdad? De victoria y de derrota y de que iban a vencer, ¿verdad? Y a derrotar al enemigo. Y entonces ahí está la fuerza de esas palabras toda unida. Imagínense cuando estamos adorando, alabando en congregación o en iglesia, nosotros también tenemos esa fuerza preciosa de poder decirle a Dios cuánto lo amamos, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión en Jericó, el pueblo gritó, ¿verdad? El séptimo día y las paredes cayeron inmediatamente. Entonces, si nosotros hablamos palabra de Dios, muchas cosas van a caer, muchas cosas espirituales que han estado ahí lastimando, polulando, haciendo cosas que no son buenas, van a caer por la palabra que nosotros hablemos de edificación, palabra de Dios, palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de inteligencia, ¿verdad? Uy, bueno, entonces podemos hacer mucho entonces con estas palabras. Debemos conocer la hipocresía también de la lengua. La lengua entonces es poderosa y puede ser usada para un gran bien o para un gran mal,
¿verdad? Entonces, ¿qué queremos? O sea, ya hemos visto cómo el mundo está, cómo hay tanto pleito, ahora todos se dividen, todos están que somos de estos o que somos de aquellos, y es una lucha constante entre las personas en este tiempo acerca de ideologías, de filosofías, de política, de lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier cosa está entre hermanos y cualquier, hasta por una paleta te puedes pelear, ¿verdad? Para siempre. Entonces, o sea, entonces la lengua es poderosa y puede ser usada para un gran bien o para un gran mal. Nuestras palabras tienen el poder de destruir y el poder de edificar. Y entonces en esta mañana Dios nos invita a edificar, Dios nos invita a levantar, Dios nos invita a perdonar, nos invita a usar nuestras palabras para pedir ese perdón, para pedir esa amistad, para pedir lo bueno, ¿no? Entonces no estar difiriendo de unos de otros y haciendo todo lo contrario, ¿no? Sino a edificar. Nuestras palabras pueden tener ese poder de edificar, que es lo que queremos, ¿no? De destruir, ¿verdad? Entonces, les leo Proverbios 12:6, dice, los impíos hablan para derramar sangre, pero los hombres rectos hablan y los ponen a salvo. Qué hermoso proverbio, ¿verdad? 12:6 dice, los impíos hablan para derramar sangre. Lo repito porque es muy interesante, pero los hombres rectos hablan y los ponen a salvo. Entonces seamos de estos que ponen a salvo a otros o que salvan la situación o que salvan a una reunión, ¿no? O sea, la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte y los que la aman comerán de su fruto. En Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Hasta allá llega la lengua, ¿verdad? Si puedes puede hablarse una tontería como ahora vemos, ¿verdad? De culpar a alguien que ni siquiera estaba en el asunto y lastimar su vida completamente. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ajá. Entonces dice que también el que mucho habla, mucho peca también, ¿no? Estamos usando palabras para construir o destruir a la gente. ¿Qué estamos haciendo? Esa pregunta no la debemos de hacer porque a lo mejor nunca nos la hemos hecho ni nunca nadie nos la ha dicho o mucha gente se da cuenta que hablamos y hablamos y hablamos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos usando palabras para construir o destruir a la gente? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Para este día. ¿Estoy lleno de odio o amor? ¿Para construir o destruir? ¿O para bendición o para maldición o para amargura? ¿O para quejas, cumplidos, victorias o derrotas? ¿Están llenos de odio o de amor? ¿O estamos llenos de odio o de amor, verdad? Ajá. ¿Hay amargura o hay bendición? ¿Hay quejas o hay cumplidos? ¿Hay victoria o hay derrota en nuestras palabras? Además, nuestras palabras no solo tienen el poder de traernos la muerte o a la vida en este mundo, sino también en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, también en el mundo espiritual nuestras palabras están haciendo eco, están siendo escuchadas y por eso hay hasta las lenguas, ¿verdad? Sea, más allá de la expresión verbal que tenemos común, ¿no? Ahora en nuestro lenguaje español o inglés o el que sea, tenemos más lenguas, ¿no? Tenemos esas lenguas espirituales que también son usadas para bendición, ¿verdad? Y que nada las suple, nada las va a suplir. Entonces, además, nuestras palabras no solo tienen el poder de traernos la muerte o a la vida en este mundo, sino también en el mundo espiritual. Jesús dijo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de toda palabra descuidada que hayan pronunciado. Oh, pues bueno, imagínense esto, ¿no? Entonces, si pensamos en las palabras ociosas o en las palabras descuidadas pues, que hemos dicho, que hemos pronunciado, pues no, ya por eso pidámosle perdón a Dios por aquellas palabras que no hayan sido para edificación o que no hayan sido de bendición, ¿no? O aún que nos dañan a nosotros mismos o nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, no, esto no debe de ser. Entonces, porque vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hablemos. Entonces, bueno, eso es importante saberlo, tenerlo presente, porque tenemos que cambiar lo que hay en nuestro corazón para que nuestras palabras sean palabras de bien. En Mateo 12:36 dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Tatán, ¿verdad? ¿Y cuánto queda ahí? Dices, bueno, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Entonces,
las palabras son tan importantes que vamos a dar cuenta de lo que decimos cuando estemos, ¿verdad? Ante el Señor, ahí delante de Él, vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras o de todo lo que destruyó nuestra lengua y que creímos que no había hecho nada, ¿no? Que pensamos que, ay, esto que tiene, ¿no? O sea, pero nuestras palabras van a ser ahí, y son importantes, ¿verdad? Y vamos a dar cuenta de ello. La lengua puede adorar o maldecir, puede bendecir o maldecir. Las palabras no son simplemente sonidos, no es nomás ruido, no es nomás porque hay que llenar el espacio, ¿no? A veces no, parece que no puede estar uno callado o hay lugares donde está el silencio y tienen que hablar, ¿verdad? Las palabras no simplemente son sonidos causados por el aire que pasa a través de nuestra laringe, las palabras tienen poder real, ¿sí? Bueno, pues hasta el nombre que nos pusieron tiene un poder cuando lo dicen, ¿verdad? Sí, el nombre que tengas, ¿verdad? Es importante. Dios habló al mundo, a la existencia por el poder de sus palabras, ¿sí? Entonces, pues Dios habló y existió todo, ajá, por su palabra. O sea, ¿qué más grandeza podemos entender que esto, o podemos ver que esto, que lo que Dios creó lo hizo por su palabra? Entonces, por eso son importantes las palabras y debemos dedicar un tiempo a ver cómo están nuestras palabras, ¿verdad? En Hebreos 11:3 dice, y nosotros queremos que Dios creó al universo con una orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Las palabras hacen más que transmitir información. El poder de nuestras palabras puede destruir el espíritu de una persona y despertar el odio y la violencia. Uf, todo esto, ¿no? Lo que lleva, ¿no? Las palabras. De toda la creación de Dios, solo el hombre tiene la capacidad de comunicarse a través de la palabra hablada. El poder de usar palabras es un regalo único para nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Tenemos esa bendición, ¿verdad? De los animalitos se comunican cuando ya nos medio conocen o los conocemos, ya podemos entenderlos con lo que hacen o con sus maullidos o sus ladridos o sus cantos, ¿verdad? Pero toda la creación de Dios, solo el hombre tiene la capacidad de comunicarse a través de la palabra hablada. Nuestras oraciones tendrán más poder y una unción mayor cuando nuestra vida diaria esté llena de palabras que eleven y traigan gracia a otros, ¿sí? Y en Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, no digan malas palabras. Ya no se acostumbren a decir groserías, ni se acostumbren a que así es el lenguaje y que pues así hablan en mi barrio, ¿verdad? No, o sea, no digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es es necesario cambiar el lenguaje porque el mundo lo necesita palabras de edificación y palabras de bien y palabras que levanten a las personas, que las ayuden y les enseñen a hacer lo que Dios quiere que sean, con tan solo escuchar de Él, ¿no? Entonces, una vida santa es una vida poderosa cuando se trata de ver respuestas a la oración. Las oraciones de Jesús fueron escuchadas debido a su obediencia, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Entonces, no digan malas palabras, o digan siempre cosas buenas, ¿verdad? Que ayuden a los demás a crecer espiritual y que espiritualmente, ¿y qué vemos de Jesús, verdad? Todo el tiempo en la palabra, en los evangelios, todo lo que él habla, ¿sí? Esas palabras fueron escuchadas en nuestros oídos o que siguen siendo escuchadas, son muy buenas para nosotros, ¿verdad? Y Jesús siempre en obediencia al Padre, hablando palabras de verdad y palabras de sanidad y palabras de bien para todos los que se acercaban a Él, ¿verdad? Y hablando acerca del reino y acerca del Padre y acerca de todo lo que viene y lo que vendría. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hablar, ¿sí? La hipocresía en la lengua no acepta la verdad. Los creyentes deben ser consistentes en sus palabras. Jesús habló claramente de las palabras ociosas, dijo que por cada palabra ociosa habrá que dar cuenta, como ya veíamos, ¿no? Las palabras ociosas son cosas que decimos pues descuidadamente, ¿sí? O sea, pues, se dice porque pues a lo mejor ni estás poniéndole atención a la persona, ni te interesa, ni nada, entonces cualquier palabra descuidadamente, sin preocuparnos por su impacto en los demás, ¿no? Entonces, tener cuidado con nuestros hijos que están creciendo, que están oyendo, que hablamos de ellos, todo esto, que siempre sea de bendición. Perdón.
Y a veces asumimos que los pecados de nuestra lengua son pecados menores, pero Jesús nos advierte de lo grave que es hablar malas palabras. Debemos conocer la fuente de la redención de la lengua. Las palabras que bendicen solo vienen de la sabiduría de Dios. Entonces, esas palabras hay que buscarlas con Dios ahí, leyendo la Biblia, ¿verdad? Hay palabras nuevas que a lo mejor no conocemos y que son importantes para tenerlas ahora en nuestra vida, en nuestro diario vivir. La sabiduría terrenal conducirá a una lengua llena de amargura, pero la sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios te va a llevar a bendecir, a tener esas buenas palabras. Recordemos nuevamente lo que Pablo escribió a los Efesios. No digan malas palabras ahí en Efesios 4:29. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Se necesita en este mundo tan lleno de maldad y de maldiciones, ¿verdad? Y de cosas así, se necesitan buenas palabras, ¿no? Ser como Cristo significa que no usemos lenguaje vulgar o un lenguaje sobeso, sucio. Mucha gente piensa equivocadamente que es gracioso, que tiene mucho humor, que si no, no le van a hacer caso, que si no, pues no va a ser de la banda, ¿verdad? O del grupo, del equipo, no sé qué, ¿no? Entonces, piensan que es gracioso usar las palabras groseras como porque tienen buen humor o no sé, chistes sucios, lenguaje soez, pero este tipo de conversación no tiene lugar en la vida de un cristiano. O sea, ya no más, ¿no? Hasta aquí llegaste con malas palabras, ¿verdad? Como hijo de Dios ya no puedes decirlo ni puedes estar involucrado en esto. Pablo enseña a los colosenses lo útil de las palabras para edificar a otros de acuerdo a sus necesidades. Ahí en Colosenses 4:6 dice de conversar con ellos. Dice, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Piensen bien cómo debo contestar a cada uno. No te apresures, ¿verdad? Para que no salgan cosas que no deben salir de tu boca, sino piensa, ¿sí? Date ese tiempo. Jesús nos recuerda que las palabras que hablamos son en realidad el desbordamiento de nuestros corazones, como ya veíamos, ¿verdad? Pero aquí otra vez para recordarlo, ¿verdad? Se desborda nuestro corazón. Hablando malas palabras hay que tener cuidado y hay que ponernos a cuentas con Dios. Mateo 12:34 dice, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas, y si es malo, siempre dirá cosas malas. Cuando uno llega entonces a ser cristiano, hay una expectativa de tener un cambio en nuestro lenguaje, en nuestra manera de hablar, porque vivir para Cristo hace la diferencia en la elección de las palabras. ¿Sí? Ya podemos discernir entre las palabras de sabiduría de Dios y las de sabiduría terrenal, como es la envidia, la ambición, el egoísmo, la jactancia y la negación de la verdad. La sabiduría terrenal que teníamos se doblega ante la verdad y la sabiduría de Dios. Ahora está en nuestra vida cristiana. Esa sabiduría viene de lo alto, ¿sí? Con todo lo que es puro y pacífico y conduce a la paz. Esto queremos, ¿verdad? Esta sabiduría ahora es la que gobierna nuestra vida, pues todo lo que hacemos ahora para Dios, con Dios y, ¿verdad? Por Él, para Él. Entonces, muestra la obra de Dios en nuestros corazones, nuestras palabras son amables y llenas de amor, aún en medio de nuestros enemigos. Así debe de ser, sí. El poder de la lengua y de nuestras palabras sean usados por Dios para manifestar el poder de nuestra fe. Sí, que así sea, ¿no? Que nuestras palabras sean para manifestar nuestra fe, ¿sí? Y prepararnos para dar la razón por la cual amamos al Señor, ya nuestro testimonio, ¿no? También nuestras palabras pueden ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y en cualquier momento decirlo, cualquier momento pues estar prestos a hablar acerca de esto que Dios ha hecho en nosotros. Entonces nuestras palabras deben demostrar el poder de la gracia de Dios y la vida en el Espíritu Santo que llevamos lo que ya tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos capacite para usar nuestras palabras como un instrumento de su amor y gracia salvadora, ¿sí? Como un instrumento de amor ahora nosotros somos. Pues muchas gracias. Gracias por darme este tiempo para estas palabras. Gracias por todo lo que podemos aprender aquí en Busco en Ti y nos vemos en la próxima
semana, ¿verdad? Para un tema más de comunicados con él. Y muchas bendiciones, que Dios hable a sus corazones y puedan utilizar esas buenas palabras. Nos despedimos. Hasta pronto.